El momento en que me llamó obsoleta, algo dentro de mí no se rompió. Se afiló. Music. Ese fue exactamente el segundo en que dejé de ser una empleada y me convertí en un problema que él nunca podría resolver. Mi nombre es Claire Donovan y durante 10 años construí una empresa desde cero, solo con ideas desordenadas y noches sin dormir, hasta convertirla en una máquina que procesaba decenas de miles de transacciones cada segundo sin parpadear. Yo era la que sabía cómo encajaba cada pieza, no porque la hubiera estudiado sino porque la había diseñado. Cada sistema, cada medida de seguridad, cada solución alternativa oculta vivía en mi cabeza como un segundo idioma. Y en esa tarde de jueves, sentada en esa sala de conferencias demasiado cara que olía a colonia y malas decisiones, observé a un hombre que nunca había escrito ni una sola línea de código de producción, decidir que podía reemplazarme. La sala estaba en silencio excepto por el zumbido de las laptops y el leve rumor de la tensión que crecía bajo la piel de todos. 12 de nosotros estábamos sentados alrededor de la larga mesa, ingenieros y analistas que habían dado años de sus vidas a este lugar, todos mirando a Ethan Caldwell, el hijo del fundador, paseándose como si estuviera audicionando para un podcast de liderazgo. Hablaba de eficiencia, de recortar lo innecesario, de velocidad, palabras que claramente amaba aunque no las entendiera del todo. Tomé un sorbo lento de mi café, ya frío, ya amargo, y le dije con calma que lo que proponía no era optimización, era autodestrucción. El sistema era estable. Acabábamos de completar una actualización importante sin tiempo de inactividad. Eso no ocurre por accidente. Ocurre, porque alguien lo construye correctamente. Pero él no quería escuchar eso. La estabilidad para él sonaba a estancamiento. Se volvió hacia mí con esa sonrisa pulida y vacía y me dijo que la empresa necesitaba evolucionar, que mi trabajo estaba desactualizado, que mi rol después de todo lo que había construido ahora era innecesario. Innecesario. La palabra no me dolió como él esperaba. Se asentó en mí como combustible. Me dijo que la seguridad estaba esperando. Me dijo que entregara mi tarjeta y mi laptop. Quería una escena. Podía verlo en sus ojos. Quería que reaccionara, que discutiera, que le diera una historia que pudiera repetir más tarde sobre cómo había limpiado la casa y había arrastrado a la empresa hacia el futuro. En cambio, me levanté lentamente, lo suficientemente calmada como para hacerlo sentir incómodo, y entonces mi teléfono empezó a vibrar. Casi lo ignoré. Nunca contestaba llamadas durante las reuniones, especialmente no de esa manera. Pero algo me hizo mirar hacia abajo. El nombre en la pantalla hizo que mi pulso se alterara solo ligeramente. Daniel Reyes, vicepresidente de ingeniería en una empresa competidora que había estado comiéndose silenciosamente nuestra cuota de mercado durante años. Había intentado reclutarme antes. Siempre había dicho que no. La lealtad me importaba en ese entonces, pero la lealtad no sobrevive al irrespeto. Contesté la llamada y la puse en altavoz sin apartar la mirada de Ethan. La sala se congeló mientras la voz de Daniel llenaba el silencio, urgente y directa, preguntando si estaba disponible, diciéndome que me necesitaba inmediatamente, ofreciendo condiciones que dejaban claro que no estaba negociando. Estaba asegurando algo valioso antes de que alguien más pudiera hacerlo. No aparté la mirada de Ethan mientras le decía a Daniel que enviara la oferta. El cambio en la sala fue instantáneo. Podía sentirlo como la presión que cae antes de una tormenta. La confianza de Ethan, parpadeó solo por un segundo antes de que su ego la obligara a volver a su lugar. Intentó reírse y restarle importancia, lo llamó un truco, insinuó que yo, lo había preparado. Pero todos los demás en esa sala sabían exactamente lo que acababa de pasar. Acababan de ver a la persona a la que habían etiquetado como obsoleta ser reclutada en tiempo real por una empresa que sí entendía su valor. Cerré mi laptop, deslicé mi tarjeta a través de la mesa y salí sin decir ni una palabra más. Sin discusiones, sin levantar la voz, sin vacilación. Detrás de mí, dejé un sistema que dependía de mí de maneras que Ethan ni siquiera comenzaba a entender. Y me llevé las llaves conmigo. Salir de ese edificio se sintió extraño, como salir de una vida que había pasado una década construyendo, pieza por pieza. Las luces del pasillo zumbaban suavemente sobre mi cabeza y podía sentir las miradas sobre mí mientras pasaba por los escritorios donde la gente fingía trabajar mientras procesaba en silencio lo que acababa de suceder.
Las noticias viajan rápido en las empresas de tecnología, más rápido que cualquier anuncio oficial. Para cuando llegué al lobby, todos lo sabían. Afuera, Music, el aire estaba pesado y húmedo, del tipo que se pega a la piel. Me senté en mi camioneta durante un minuto, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor, dejando que la adrenalina se drenara lo suficiente para pensar Music con claridad. Entonces abrí la oferta que Daniel había enviado. Los números eran más altos de lo que esperaba. El cargo era más alto de lo que jamás había pedido. Pero lo que más importaba no era la compensación, era el respeto. Antes de que pudiera siquiera encender el motor, hubo un golpe en mi ventana. Levanté la vista y vi a Thomas Caldwell, el fundador, de pie allí bajo un paraguas, con cara de confusión y ligeramente sin aliento. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar dentro de su propia empresa. Cuando le dije que su hijo me había despedido, el color abandonó su rostro. Intentó arreglarlo de inmediato, ofreciéndose a hablar, a revertir la decisión, a suavizarlo como si solo fuera un malentendido. Pero no era un malentendido, era una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Le dije que ya había aceptado otra oferta. Cuando mencioné el nombre de la empresa, él físicamente, se estremeció. Entendió exactamente lo que eso significaba. No solo que me iba, sino que me llevaba, todo lo que sabía a su mayor competidor. Me pidió que volviera. Le dije que era demasiado tarde. Luego me alejé conduciendo. Los primeros días en mi nueva empresa se sintieron como entrar en un mundo completamente diferente. Los sistemas eran más limpios, la comunicación más aguda, y lo más importante, la gente escuchaba. Cuando yo hablaba, no me interrumpían ni me descartaban. Tomaban notas. Hacían preguntas. Construían sobre las ideas en lugar de intentar anularlas. Pero incluso mientras comenzaba a construir algo nuevo, una parte de mí seguía observando el viejo sistema desde la distancia. Sabía cómo funcionaba. Sabía cuánto tiempo podía correr sin mí y sabía exactamente cuándo empezaría a fallar. No tardó mucho. Al principio fueron problemas pequeños, latencia que aumentaba, ralentizaciones menores, el tipo de problemas que parecen manejables si no entiendes lo que hay debajo de ellos. Pero yo sí entendía. Yo había diseñado las salvaguardas, los mecanismos de respaldo, las estructuras invisibles que mantenían todo funcionando sin problemas, y sabía lo que pasaría si alguien empezaba a hacer cambios sin entender esos sistemas. Para el final de la semana, las grietas se convirtieron en fracturas. Reiniciaron sistemas que no deberían haber tocado. Escalaron la infraestructura sin tener en cuenta los límites que yo había construido intencionalmente. Provocaron una reacción en cadena que apagó servicios críticos todos a la vez, y entonces toda la plataforma se quedó a oscuras. No necesitaba información interna para saber qué estaba pasando. Las señales eran públicas, usuarios quejándose, conductores atrapados, sistemas fallando. Todo era predecible, no porque yo quisiera que fallara, sino porque les había advertido exactamente cómo sucedería. Los mensajes empezaron a llegar en silencio, antiguos colegas, contactándome a través de canales alternos, haciendo preguntas que no debían hacer, confirmando problemas que no, entendían completamente. No respondí, no porque no me importara, sino porque ayudarlo significaría deshacer la lección que necesitaba ser aprendida. No desmantelas un sistema que no entiendes, y definitivamente no despides a la persona que lo construyó sin tener un plan. Para el lunes, la empresa estaba en modo de crisis total, y justo a tiempo, recibí el correo legal acusándome de retener información, de sabotaje, de ser de alguna manera responsable del caos que ellos mismos habían creado. Lo leí una vez, con calma, y luego respondí con hechos. Todo lo que necesitaban estaba exactamente donde siempre había estado. La documentación existía. Los sistemas eran accesibles, las herramientas estaban en su lugar. El problema no era la falta de información. El problema era que nadie que se había quedado sabía cómo usarla. También dejé una cosa muy clara. Si querían mi ayuda, vendría a un precio, uno muy alto. Un día después, Thomas me llamó para reunirnos. Se veía exhausto, más viejo de lo que había estado solo unos días antes. No perdió tiempo con charlas triviales. Deslizó un cheque en blanco sobre la mesa y me dijo que pusiera mi precio para volver y arreglar todo.
Por un momento, lo consideré, no por el dinero, sino por el control. Pero luego pensé en el equipo al que acababa de unirme, el respeto que había, Music, encontrado, el futuro que estaba construyendo, y me di cuenta de que no quería mi antiguo trabajo de vuelta. Quería algo completamente diferente. Así que le di mis condiciones. Arreglaría, Music, el sistema. Los pondría operativos de nuevo. Pero no sería su empleada. Music, ni siquiera sería su solución a largo plazo. Sería la persona a la que tendrían que pagar para sobrevivir. El número que le di le hizo dudar. Las condiciones lo empeoraron. Pero aceptó porque no tenía otra opción. Music. Ese fin de semana, volví al edificio que alguna vez llamé mío. Estaba vacío, silencioso de una manera que se sentía antinatural. La energía, Music, se había ido, la confianza se había ido. Todo lo que quedaba era un sistema roto esperando ser reconstruido. Music. Me senté en mi antigua estación de trabajo y empecé desde cero. No parcheé sus errores, los borré, Music. Luego reconstruí los sistemas centrales de la forma en que deberían haberse mantenido desde el principio. Limpios, eficientes, estables. Me tomó casi 2 días sin dormir de verdad, alimentada por cafeína y concentración. Pero al final, el sistema volvió a estar vivo, mejor que antes. Pero esta vez no era realmente de ellos, porque parte del acuerdo era la propiedad. Music. Ellos obtenían acceso, yo mantenía el control. Cuando salí de ese edificio de nuevo, se sintió diferente. Music, definitivo, como cerrar un capítulo en lugar de ser expulsada de él. Meses después, la empresa sobrevivió, pero nunca recuperó su ventaja. Se volvió estable, predecible, segura, el tipo de empresa que sigue en lugar de liderar. Mientras tanto, en mi nuevo trabajo, construimos algo más rápido, más inteligente y más avanzado que cualquier cosa que hubiera creado antes. Y esta vez, Music no estaba luchando para ser escuchada, estaba liderando. Una tarde, durante una reunión de celebración, mi teléfono vibró con otro mensaje de Thomas. Querían más, Music, ayuda, más optimización, más de mi tiempo. Ni siquiera abrí el correo completo. Lo reenvié al equipo legal y les dije que lo manejaran a mi nueva tarifa de consultoría, Music. Luego dejé el teléfono y levanté una copa con mi equipo. Porque en ese punto ya no se trataba de venganza. Se trataba de poder de negociación, Music, y yo lo tenía todo. Traducción completa, fiel y sin saltos. ¿Quieres que traduzca algún otro texto o ajuste algo?